Ok, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde se encuentren, o buenos días. Eh, Vamos a presentarle esta noche el tema de los polígonos y su clasificación. ¿De qué trata esto? Pues como sabemos, en el mundo existen muchos tipos de figuras. Por ejemplo, en una construcción aparecen un montón de figuras, ya sea triángulos, rectángulos, hexágonos, lo que sea. Hay muchas figuras que encontramos en el medio que hacen referencia a un cierto tipo de polígono y según su clasificación vamos a conocerlos en base a su forma, sus ángulos y sus características. Vamos a darle al video. Vamos a ver qué son los polígonos. Es una figura que está formada por un segmento de recta que está unido por sus extremos 2 a 2. En este caso podemos ver varios polígonos como son un triángulo, hexágono, un polígono irregular en forma de avión, por ejemplo, una parte de un mosaico, entre otros. Entonces, ¿cuál es su origen o etimología? Bueno, la palabra polígono viene de poli, que significa muchos, y gono, que significa ángulo. O sea, tiene muchos ángulos, una figura que tiene más de un ángulo. Entonces, ¿qué podemos ver en los elementos de un polígono? Bueno, podemos ver aquí un polígono de 5 lados. Vemos, tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Aquí le indica la flecha que es un lado. Como vemos, tiene 5 lados, los 5 ángulos, como son A, B, C, D y E. Como podemos ver, tiene un vértice. Estos son los vértices. En cada uno tiene un ángulo. Los ángulos se identifican por letras griegas, como son la letra alfa, beta, omega, delta, entre otras. Hay un montón. Como vemos, esto se determina determinado en una medida de un ángulo. Como vemos, se detalla en la figura lo que es la medida del ángulo, y en cada ángulo tiene un ángulo complementario para 180 grados, que en este caso es llamado medida del ángulo externo. Tenemos un punto llamado centro también, que se denota con un punto rojo aquí. En ese centro salen dos rayos colineales y la medida del ángulo central. Bueno, también tenemos la diagonal, entre muchos otros elementos. Entonces, ¿cómo se clasifican los polígonos? Por su forma, ya sea polígono convexo, en la que las medidas de sus ángulos interiores son agudos. El polígono cóncavo, la medida de uno o más de sus ángulos interiores es cóncavo. El polígono equilátero, en el que sus lados son congruentes o equiláteros. Y el polígono equiángulo, en la que los ángulos, cada uno de sus ángulos son iguales. Equiángulo significa ángulos iguales. También está el polígono regular, que es aquel en el que tanto sus lados como sus ángulos son iguales. Es equilátero y a su vez equiángulo. Como dije, equilátero, lados iguales; equiángulo, ángulos iguales. Está el polígono irregular, en el cual sus lados no son regulares, o sea, no son iguales, son cada uno diferente del otro. Como vemos, sus lados y sus ángulos no son iguales y se denotan por los pequeños símbolos que están en cada uno de sus lados. También por su número de lados. Aquí tenemos una pequeña lista de su clasificación en base a los lados y a los ángulos. Por ejemplo, triángulo, la palabra tri significa 3, hace referencia al 3. Entonces, si vemos, la palabra triángulo se compone de la palabra tri, que significa 3, y la palabra ángulo, que denota el ángulo. O sea que tiene 3 ángulos y a su vez 3 lados. Cuadrilátero, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados.
heptágono 7 lados y octógono 8 lados. También ahí hay otra denotación si les interesa también aprenderla: eneágono, decágono, endecágono, dodecágono, pentadecágono y icoságono. ¿Cuáles son sus propiedades? Bueno, podemos ver que numéricamente tiene lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y ángulos centrales son iguales. Entonces, como se decía numéricamente en base a la n. La segunda propiedad, bueno, a partir de un vértice de un polígono se pueden trazar n-3 diagonales. Por ejemplo, en el pentágono, en este caso se puede ver que se pueden trazar solo 2 diagonales. La tercera propiedad, bueno, el número total de diagonales que se puede trazar en un polígono, como podemos ver en el ejemplo. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar? En este caso son 5 diagonales. 5 por 5 menos 3, 5 menos 3 da 2, entre 2 da 5 por 2 que son 10, entre 2 da 5 diagonales. Como se puede ver en el pentágono se pueden hacer 5 diagonales internas. La cuarta propiedad, bueno, al trazar diagonales desde un mismo vértice se obtiene n-2 triángulos. Por ejemplo, en el pentágono se puede ver que se pueden trazar 3 triángulos interiores. ¿Por qué? Tiene 5 lados, le restamos 2, tiene 3 triángulos, como se denota aquí en la fórmula. La quinta propiedad, bueno, la suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono. La suma de los ángulos interiores siempre es igual a 180 grados por n-2, donde n-2 es el número de triángulos que se puede ver. En el pentágono podemos ver que tiene 180 grados entre cada uno de los triángulos. La suma de los ángulos interiores da 540 grados. La sexta propiedad, la suma de la medida de los ángulos exteriores de un polígono es 360 grados. Siempre va a ser así. Vemos que 360, cada uno de esos ángulos, si lo dividimos, si cada ángulo en este caso sea igual, no sea diferente uno del otro, por ser un polígono regular, podemos decir que cada ángulo mide 72 grados. ¿Por qué? Porque si dividimos los 360 entre 5, y si cada uno de esos ángulos es igual, entonces son 72 grados cada uno. La séptima propiedad, al unir un punto de un lado con los vértices opuestos se obtiene n-1 triángulo. Por ejemplo, en un punto cualquiera, un lado, trazamos 3 diagonales, vemos que se pueden formar 4 triángulos. Bueno, la octava propiedad, al unir un punto interior cualquiera con los vértices de se obtiene n triángulos. Como vemos en el pentágono, se obtienen 5 triángulos, como se puede ver aquí. Porque al unir el punto interior cualquiera con cada uno de los vértices, se obtienen 5 triángulos interiores. La novena propiedad, el número de diagonales trazadas desde vértices consecutivos se obtiene con la siguiente fórmula. En este caso, en el octógono, que tiene 8 lados, como se puede ver aquí, se pueden trazar n en base a d y así sucesivamente.
Bueno, en la primera propiedad de los polígonos regulares, la primera propiedad es medida de un ángulo interior de un polígono regular o polígono equiángulo, en el que la medida del ángulo interior, en este caso es 180 por el número de lados, sí, menos 2 entre el número de lados. La segunda propiedad es medida de un ángulo exterior de un polígono regular o polígono equiángulo. Como vemos, la medida del ángulo exterior es 360 entre el número de lados. La tercera propiedad, medida de un ángulo central de un polígono regular, en el que este es igual a 360 entre el número de lados. Y la cuarta propiedad, la suma de la medida de los ángulos centrales, siempre va a ser 360 grados. Tenemos algunos problemas de aplicación. El primero es un polígono, en un polígono la suma de la medida de los ángulos exteriores e interiores es 1980 grados. Calcule el total de diagonales de dichos polígonos. ¿Cómo se busca la solución? Bueno, la suma de los ángulos exteriores más los ángulos interiores es igual a 1980 grados. Luego se reemplazan las propiedades y se resuelve de la siguiente manera. Se intercambian, se hace la transposición, los cálculos correspondientes, y es igual a 11 lados en este caso. Entonces, como vemos, el número de diagonales es igual a 4 en este caso. El problema número 2, ¿cómo se denomina aquel polígono regular en el cual la medida de cada uno de sus ángulos internos es igual a 180 veces a 8 veces la medida de un ángulo externo? Primero, el polígono es regular. Reemplazando las propiedades, se puede obtener que 180 por n menos 2 entre n es igual a 8 por 360 sobre n, el número de lados. Entonces, n es igual a 18 lados. Bueno, en el próximo caso, calcule el número de diagonales de un polígono convexo sabiendo que el total de las diagonales es mayor que su número de lados en 75. Como vemos, n número de diagonales es igual a n más 75, porque dice que es mayor en 75. Reemplazando la propiedad y resolviendo, n es igual a 15 lados. Luego el número total de diagonales es igual a 90 diagonales. Entonces, en un polígono regular se le aumenta un lado, la medida de su ángulo interno aumenta en 12 grados. Entonces, el número de vértices del polígono se le busca la solución. Si el polígono es regular, claro que sí. Entonces, el polígono original es igual a n lados, el polígono modificado n más 1 lados. Cuando se reemplaza por la propiedad, esto se resuelve con que el número total de lados es 5 lados. Sí. Entonces, el número de lados es igual al número de vértices, porque si es un polígono regular, la cantidad de lados es igual a la cantidad de vértices. Número de vértices es igual a 5 vértices. Bueno, el número total de diagonales de un polígono regular es igual al triple del número de vértices. Calcule la medida de un ángulo central de dicho polígono. En la resolución se encuentra que el polígono es regular en el enunciado, reemplazado por la propiedad.
Usted puede ver, resolviendo el caso, es igual a 9 lados, sacado de la fórmula. Bueno, luego la medida de un ángulo central es igual a 360 grados sobre 9, que es igual a 40 grados. Entonces el ángulo es igual a 40 grados. Bueno, esto ha sido todo hasta ahora. Espero que le haya sido de utilidad para su vida diaria, para la forma de utilizar los polígonos. Que tenga buena noche y que le haya sido de provecho este video tutorial. Muchas gracias.